años de la invasión castellana a nuestros territorios, donde inició una ardua lucha de nuestros pueblos, donde hemos tenido que sufrir todo tipo de vejámenes, desde quitarnos nuestros territorios hasta imponernos una religión, la que igual no era la nuestra, quitarnos nuestro idioma. Luego de la época de la colonia, en lo que los mestizos y criollos llaman la independencia, para nosotros no hubo independencia, todo lo contrario, para los pueblos indígenas fue el aumento del sufrimiento, el aumento del despojo, el aumento del vejamen, el aumento de la humillación hacia nosotros. Hasta hace algunos años comenzó a reconocerse la existencia de nuestros pueblos y a dárselos ciertos derechos que habíamos estado exigiendo, pero lamentablemente en este momento, como pueblos originarios, sentimos que estamos dando un gran retroceso en la historia, que estamos volviendo a ser marginados, que estamos volviendo a ser vistos como nada. Prueba de eso, si usted se da cuenta, en el censo no nos preguntaron quiénes nos consideramos indígenas. Debieron de haber puesto ese en contexto para saber cuántos salvadoreños habemos que nos consideramos indios. Y a todo honor, como pueblos originarios, darnos ese lugar para que así hayan políticas que en realidad representen nuestras necesidades y nuestras creencias. Por eso, en esta mañana estamos aquí, un grupo de ciudadanos de las comunidades indígenas del departamento de Sonsonate pidiendo y exigiendo a la vez el cumplimiento de muchos derechos y el cumplimiento de muchas leyes ya existentes, y los demás compañeros les explicarán cuáles son las demandas que tenemos como pueblos originarios. Agradecemos a los medios de comunicación que sí nos están honrando esta mañana con su presencia, dándonos a conocer, dándole a saber al pueblo salvadoreño que aquí estamos, que no nos hemos ido, que durante 500 años hemos sufrido, pero aquí está este pueblo todavía vivo, con sus raíces y con el orgullo de ser náhuatl. Mi nombre, Doris Elizabeth Robredo, de Poca Sangre. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan José Cortés, del departamento de Sonsonate, perteneciente a la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios, la MESUCSO, quienes esta mañana pues queremos dar a conocer cómo los pueblos originarios seguimos en resistencia. Sabemos que las comunidades originarias, nuestros ancestros, han venido luchando desde siempre, desde nuestra historia. Hemos venido siendo marginados, hemos venido siendo sometidos, invadidos también, y que lamentablemente esta lucha que nuestras comunidades, nuestros ancestros han tenido por siglos y siglos, seguimos todavía en la actualidad, donde hoy decimos que estamos en épocas modernas, pero lamentablemente donde continuamos las comunidades originarias siendo víctimas del extractivismo. Las comunidades originarias seguimos siendo víctimas del desplazamiento forzoso también, que ya en nuestro pasado han sufrido nuestros ancestros, que fueron despojados de sus tierras, que fueron masacrados. Hoy siempre las comunidades seguimos siendo víctimas también de la manipulación y del poder económico que va siempre tras los territorios, queriendo quitar nuestros bienes, apoderándose de manera violenta muchas veces de nuestros bienes naturales y despojando a las comunidades que están todavía sobreviviendo. Decir que en este contexto que vivimos, ¿verdad? Es importante también reconocernos como comunidades originarias, donde todos y todas tenemos en nuestra sangre esa raíz de nuestros ancestros. Lamentablemente, la transculturización nos ha venido a nosotros
cambiando la mentalidad y que nos avergoncemos de nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos, y nos han ido metiendo culturas diferentes, pero realmente aquí todos venimos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y abuelas, todos tenemos sangre ancestral, por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos y defender nuestros derechos también en los territorios. Hemos visto cómo en el pasado hemos sido despojados y actualmente seguimos siendo lamentablemente por los gobernantes también que muchas veces prefieren apoyar el extractivismo, empresas que se dedican al valor ancestral que tiene Tacuzcalco. Ahí hoy, bajo esos cimientos que han puesto de casas modernas, está soterrado en nuestra historia. Ahí está Tacuzcalco y que no ha sido reivindicado, que no ha sido protegido por las instituciones. Es lamentable cómo el Estado, lejos de proteger y de conservar nuestras raíces, nuestra cultura, ha estado también siendo cómplice del deterioro. Nos están invisibilizando, nos están nuevamente sacando de nuestros territorios. También es lamentable ver cómo con diferentes proyectos hay desalojos en diferentes partes de nuestro país, donde comunidades están sufriendo también persecución. Los líderes, los defensores, seguimos siendo perseguidos, así como nuestros antepasados fueron perseguidos por defender su territorio, por defender los bienes naturales, por defender sus tierras. También nosotros, los defensores y defensoras, pues en la actualidad seguimos sufriendo de esa misma persecución, porque cuando alzamos la voz, cuando defendemos nuestros territorios, cuando defendemos nuestros ríos, se nos criminaliza, se nos difama para que nos vean mal, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es defendiendo los territorios donde vivimos. Lo que estamos pidiendo es tener tierras, acceso digno a un ambiente sano, a tener un ambiente donde podamos vivir libre de contaminación, donde las comunidades tengan también acceso a poder cultivar, pero todo eso actualmente se nos está negando, se nos está violentando. Y ahí pues también vemos cómo el gobierno no ha querido incluso crear políticas que conlleven a la protección tanto de los pueblos originarios como de los defensores. Tenemos el caso que no ha sido ratificado el acuerdo de Escazú, que es uno de los que viene a defender los derechos de defensores y defensoras. También el convenio 169 que habla sobre los pueblos originarios. Lamentamos que el Estado salvadoreño hasta esta fecha, lejos de crear políticas que conlleven a la protección y a la conservación de los pueblos originarios y de rescatar nuestra cultura, nuestro idioma, mejor estén haciendo acciones que van conllevando a la eliminación y a la invisibilización de los pueblos originarios. En esta mañana pues hacemos el llamado por eso a las instituciones de Estado, a la institución específicamente de cultura, que realmente también creen ellos políticas que lleven propuestas que vayan enfocadas en el cuidado, la protección de nuestros patrimonios en nuestro país. Y parte de nuestro patrimonio no solo son las estructuras que puedan estar existentes como sitios ceremoniales, sino también todo lo que es nuestra cultura, lo visible y lo no visible también, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que se respete a las comunidades originarias y se dignifique a través de proyectos y programas. Lamentamos que desde el Estado y gobierno no se tenga un presupuesto para las comunidades. Vemos como el acceso para los derechos, incluso a salud, a educación, para las comunidades originarias siempre ha sido más limitado e incluso pues vulnerado y hasta burlado en algunas ocasiones cuando hablamos
de pueblos originarios, porque lamentablemente, lo que decía hace un momento, nuestra transculturización que hemos tenido nos lleva a que nosotros mismos, entre salvadoreños y salvadoreñas, nos burlemos de nuestra propia cultura, que nosotros mismos desconozcamos nuestras raíces, pero yo les digo, todos somos acá con sangre de nuestros antepasados. Acá seamos chelitos, los que son chelitos, seamos morenos, todos llevamos la sangre de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, y de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y por lo tanto, pues el llamado también a que Tacuxcalco, que ha sido víctima de lo que ha sido el extractivismo, lo poco que queda se pueda conservar y que realmente las instituciones competentes pongan manos en este sitio ceremonial para conservar la poca estructura que ha quedado y que podamos tener un lugar digno donde podamos nosotros como salvadoreños ir y conocer todo ese gran tesoro que tenemos en el departamento de Sonsonate, en el sitio ceremonial Tacuxcalco. Juan José Cortés. Bien, compañeros y compañeras, medios de comunicación, pues tengamos muy buenos días a todos, ¿verdad? Pues mi nombre es Carlos Alberto Morán Hernández. Yo vengo pues de la comunidad del departamento de Sonsonate, ¿verdad? Que hoy es distrito Nahuizalco, y del cantón Puxtan y Sissimitepe, ¿verdad? Representamos a ese lugar, ¿verdad? En donde, como todos sabemos, pues la historia de nuestro país, ¿verdad? El Salvador, pues lo han querido borrar del mapa, ¿verdad? Lo han querido eliminar. Y a la vez, pues, como decían pues los compañeros aquí, ¿verdad? De que las empresas se han querido posesionar pues, de nuestros lugares, se han querido posesionar de nuestras tierras, ¿verdad? De nuestros ríos, de nuestra cultura. Pues el presente de hoy, este día que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, yo vengo en representación de las dos comunidades, ¿verdad? Se llama, pues, Defensores del Medio Ambiente, ¿verdad? Allá, pues, en mi lugar, como los compañeros que están aquí, pues, saben y se dan cuenta de que las empresas aliadas con el gobierno, ¿verdad? Con el Estado, han querido, hacer otra hidroeléctrica, ¿verdad? Pues sabemos de que en el río en Sunapán ya tiene 7 hidroeléctricas, ¿verdad? Y aún así le quieren hacer otra, ¿verdad? Entonces es la lucha que hemos tenido durante estos 20 años, ¿verdad? Que ya vamos a cumplir 21. Por eso hemos venido, ¿verdad? Para ratificar esa lucha que nosotros tenemos, y también ellos si quisieran, ¿verdad? O ya hubieran hecho esa hidroeléctrica, pues ellos secarían 4 kilómetros del río, ¿verdad? Y también quieren posesionarse de otras fuentes de agua, incluso quieren secar otro río que está más arriba, que se llama Río Los Trozos, ¿verdad? Entonces por eso hemos venido hoy este día, y también lo que queremos es de que ellos nos den, ¿verdad? Exigimos, más que todo, ¿verdad? Un documento en donde diga que ya no hay permiso, ¿verdad? De hacer esa otra hidroeléctrica, pero ellos lo que hacen, pues cuando uno le lleva los documentos, ¿verdad? Lo que hacen, lo agarran pues y lo embodegan. Y según lo que los otros compañeros dicen, ¿verdad? De que el presidente o el Estado solo agarra los documentos, los papeles, dice que lo lee, y si a él le parece bien, pues lo ratifica, y si no, dice que ahí lo deja, ¿verdad? No le interesa, ¿verdad? No le interesa saber de los pueblos, de los originarios, ¿verdad? Todos nuestros hermanos indígenas, que sabemos que lo indígena pues corre por nuestra vena, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí representamos a los pueblos originarios, ¿verdad?
y si secarían ese río, ¿verdad? Se perderían 15 lugares sagrados en el río Sunapán, y también existen 3 altares, ¿verdad? En todos los 4 kilómetros que ellos secarían, porque si ustedes pues fueran a ver ahorita, ¿verdad? Vieran el cauce del río, que la hidroeléctrica lo que hace es acapara el agua, y por el recorrido del río, pues como que es charco se mira, ¿verdad? Y por eso también es que ellos son culpables que existan enfermedades como, por ejemplo, ustedes han oído que ha rebrotado el dengue, ¿verdad? Es por mismo culpa de ellos, porque cuando el río, ¿verdad? Al cauce lo cambian, pues quedamos los charcos y los insectos llegan y ponen sus huevos ahí, y más que todo el zancudo, ¿verdad? Y por eso hay muchos rebrotes de muchas enfermedades, ¿verdad? Pues por eso he venido ahora aquí, pues, y estas son mis palabras que he podido más o menos resumir durante ese tiempo, esa lucha de los 20 años que tenemos, ¿verdad? Gracias. Mi nombre es pues Carlos Alberto Morán Hernández. Yayactunal Muchi Naja Silverio. Le decía buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Silverio Morales, vengo de Nahuizalco, Sonsonate, miembro de la Mesa por la Sustentabilidad del Territorio de Sonsonate, Mesuxo, y de otras organizaciones a nivel local y nacional. En el marco del Día de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, estamos directamente en ese mes, entonces estamos nosotros como un momento como para poder alzar la voz, porque realmente con la situación que estamos viviendo, especialmente con el régimen, nos callan la voz, nos persiguen, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Un momento como para poder alzar la voz. Realmente nosotros como pueblos indígenas tenemos los conocimientos y prácticas ancestrales que de por milenios lo hemos venido practicando, y es como se genera vida y una armonía con el ambiente realmente. Consiste en la forma como hacer cultivo para tener la comida en la mesa, comida sana, saludable, y que eso además no afecta al clima, no se altera la variedad climática. Por lo tanto, con esos conocimientos consideramos nosotros como pueblos indígenas que se debe de poner en la práctica siempre, y que bueno fuera si lo hicieran de los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que es importante, porque donde se gestiona se supone para que haya agricultura, que haya comida en la mesa. Por lo tanto, nosotros también como pueblos indígenas es importante también mantener las organizaciones como manteníamos antes los abuelos y abuelas que mantenían antes en las comunidades. Habían organizaciones de esa forma bien sencilla, un encargado en medicina, un encargado en salud, un encargado en vivienda, un encargado en agua, y todo lo que existía eran para todas y todos. No había nadie quien padecía hambre, quien padecía frío, era todo para todos. Más sin embargo, hoy en el actual estamos viendo de que realmente son beneficiados pocas personas y la mayoría empobrecidos. No somos pobres, nos llaman pobres, pero no somos pobres, somos empobrecidos. A propósito, nos han empobrecido desde el momento que nos robaron las tierras. Porque nosotros con las tierras, ahí teníamos la vida, teníamos la casa, teníamos el agua, teníamos la comida, teníamos la medicina. Pero cuando nos quitan las tierras, nos quedamos sin nada. Entonces nos han hecho empobrecidos. Y con la situación de hoy, destruyen los bosques o los manglares, por todo con interés al dinero. Todos le van apostando al dinero, cuando nosotros como pueblos indígenas no existía el dinero y siempre intercambiábamos productos, siempre teníamos la comida, no había todos estos fertilizantes químicos y nosotros siempre cultivábamos. Igual como pueblos indígenas también estamos exigiendo la eliminación de los agrotóxicos para evitar tanta contaminación y tantas enfermedades, especialmente en la vida humana, hoy con la insuficiencia renal crónica que está surgiendo en la humanidad. Entonces estamos también nosotros en esa área, ¿verdad? Pidiendo de que se prohíban los tóxicos para evitar la contaminación, y como pueblos indígenas realmente estamos en que alzar nuestra voz para que se nos sea respetado todos los lugares y los sitios donde ya los compañeros que han mencionado. Y como pueblos indígenas, lo más que pedimos es el respeto y los derechos que todas y todos tenemos. Adiós. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Marisol Cortés del departamento de Sonsonate, perteneciente a la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios. Bueno, en esta mañana, pues, como ya mis compañeros que me han antecedido, ¿verdad?, han expresado todo lo que está sucediendo y toda la lucha que se ha venido dando en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Decirle también, ¿verdad?, en esta mañana también exponer, ¿verdad?, de cómo las mujeres, el atropello que desde históricamente las mujeres han venido sufriendo, ¿verdad?, desde el momento de la discriminación, de solo el hecho de ser indígena, ¿verdad?, se nos ha venido negando la oportunidad de acceder, ¿verdad?, a tierras, por ejemplo, de poder tener voz y voto. Muchas veces ha sido una lucha histórica para poder obtener y llegar a tener, ¿verdad?, esa oportunidad de tener acceso a todo lo que en este país, ¿verdad?, se nos ha venido negando solo por el simple hecho de ser mujeres indígenas, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿verdad? Se ha venido negando lo que es el hecho como mujeres también, aunque existan leyes que de verdad se cumplan para las mujeres indígenas, como lo que es también se ha venido luchando por una ley de soberanía alimentaria que también debería de existir para las mujeres, porque sabemos de que son las mujeres las que más en el día a día, ¿verdad?, tienen que ver por la alimentación de su familia, el hecho de que si no hay agua, no hay acceso al agua en la vivienda, el hecho también si no hay ingresos también justos para las mujeres, porque por solo el simple hecho de ser mujeres muchas veces, ¿verdad?, somos discriminadas, más si decimos que somos mujeres indígenas, ¿verdad?, somos discriminadas porque no tenemos muchas veces una oportunidad para tener acceder a la educación a un nivel alto, para acceder a un empleo, ¿verdad? El desequilibrio que se tiene hasta el momento, hay una desigualdad que cada día es una brecha que se sigue desigual, ¿verdad?, con el tema de oportunidades de trabajo para las mujeres. Así que en esta mañana dejar, ¿verdad?, exigir, ¿verdad?, al Estado que se pueda garantizar una vida digna y que las mujeres indígenas sean reconocidas, porque hemos sido invisibilizadas y seguimos siendo invisibilizadas con el simple hecho de que nuestra cultura, en lugar de que se vaya promoviendo día a día para que se vaya dando a conocer no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, al contrario, ¿verdad?, cada día es más difícil luchar, ¿verdad?, y decir, aquí estamos las mujeres indígenas, y aquí estamos y seguimos luchando por la vida, por la alimentación, porque todos nuestros derechos y nuestras demandas se cumplan. Así de que en esta mañana decir la verdad, que existan esas políticas que de verdad se cumplan, que si existen en papel, pues que también, ¿verdad?, se dé un verdadero cumplimiento en nuestras comunidades, y que las comunidades podamos ser visibilizadas en el día a día, y que cada día podamos ser personas, porque somos personas que tenemos mucho conocimiento y que estamos en el día a día luchando por la contaminación ambiental, porque se cumpla también lo que es también el no uso desmedido de agrotóxicos, porque sabemos que es dañino, es letal para nuestras comunidades, el cómo los monocultivos van avanzando en el día a día, no solamente con el cultivo de caña de azúcar, sino que también con los cultivos de jícama, que utilizan grandes cantidades de químicos y que no respetan en los pocos mantos acuíferos que existen en las comunidades. Muchas gracias. Marisol Cortés. Naomi Dueñas, técnica de la Unidad Ecológica Salvadoreña y parte de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate. Ya las compañeras y compañeros mencionaban algunos de los desafíos que actualmente las comunidades originarias, los pueblos indígenas, están pasando, y de manera histórica, y por ello en este día hacemos un llamado urgente al Estado y al gobierno salvadoreño y a las autoridades correspondientes, por un lado, para que se operativice formalmente el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y esta falta de una ley
secundaria impide la implementación efectiva de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo la consulta previa e informada ante proyectos extractivistas. También exigimos que se adopten medidas concretas para la restitución de tierras comunales y ejidales, así como la protección también de lugares sagrados, de memoria y de naturaleza ancestral. Las invasiones y usurpaciones de tierras deben ser denunciadas, detenidas y abordadas desde alternativas que reconozcan y garanticen y respeten los derechos bioculturales de la población indígena. Por otro lado, si se avanza en este reconocimiento y establecimiento de territorios ancestrales, es necesario que se promueva también la libre determinación de los pueblos indígenas como expresión del derecho a ejercer su autonomía, sus modos de vida y también sus formas de gobierno que son necesarios y participando también en los gobiernos locales y en el gobierno nacional o central. La preservación también de las lenguas y tradiciones indígenas debe ser una prioridad y tiene que ser impulsada también con esfuerzos sostenidos que garanticen formas de apoyo a la promoción de la cultura indígena en todas sus formas y ámbitos de vida. La brecha también en el acceso a la educación y a la salud debe ser cerrada. Las comunidades indígenas exigimos este día ese acceso equitativo a servicios básicos que contribuyan a la mejora de las posibilidades para el desarrollo de una vida digna y en paz, y que coadyuve al fomento autónomo de la revitalización integral de la cultura y también de esta raíz originaria. Por otro lado, también rechazamos la instalación de empresas mineras, megaproyectos e industrias extractivistas, y esto debe acompañarse también con el establecimiento formal e irrestricto de mecanismos de consulta previa, informada y culturalmente adecuada. Para enfrentar estos efectos adversos también del cambio climático, exigimos el establecimiento de esta nueva relación con los elementos naturales sagrados, con la naturaleza y todas las formas de vida. Esto es, por un lado, reiterar la necesidad de prohibir el uso de agrotóxicos, así como la regulación y sanción efectiva de las malas prácticas en los monocultivos agrícolas, en específico en el de caña de azúcar. Y también insistimos en la necesidad de que las empresas asuman la responsabilidad sobre la producción y distribución de desechos sólidos y deben tomarse medidas para frenar la producción, comercialización y uso de plásticos de un solo uso. Finalmente, en cuanto a nuestro derecho de participar, tener información oportuna y gozar del acceso a la justicia ambiental, que además incluye los aspectos culturales, hacemos el llamado para que el Estado salvadoreño promueva y asuma como una prioridad la adhesión al Acuerdo de Escazú. Nuestra labor como guardianas y guardianes de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de nuestros sitios sagrados debe ser reconocida como un derecho y no como una amenaza para ningún sector o grupo social, empresarial o político. En este Día Internacional, en la conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas, nos unimos a esta exigencia como comunidades, como organizaciones comunitarias y locales y nacionales que somos parte de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, representados en esta mañana.